Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos de vuelta y nuevamente queremos dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión y a toda nuestra gente aquí en el estudio. Y durante el tiempo de descanso, supongo que Elena puso las cosas en la pizarra con respecto a nuestras clases en Oklahoma. Ahora tengo que especificar qué es Oklahoma, porque te sorprenderías de cuántas personas están llamando de otros estados queriendo saber dónde estoy teniendo clases. Y por supuesto eso regresa al pequeño anuncio grabado. Ya sabes que si quieres estar interesados en una clase en cada área, ahora tienes que darte cuenta de que cuando comenzamos este programa nunca soñamos con estar al aire más de 6 meses, nunca soñamos con ir más allá del área justo alrededor de Tulsa. Pero ahora que estamos llegando de costa a costa, a través de ese satélite y en varias otras ciudades también, la gente está llamando, preguntando, bueno, ¿dónde tienes una clase en nuestra área? Así que tengo que aclarar que estas clases de las que estamos hablando son solo aquí en el este de Oklahoma, y Elena los puso aquí en la pizarra. Y si puedes encontrar tiempo para venir y unirte a nosotros, nos divertimos mucho en estas clases. Tenemos mucha discusión, tenemos muchas preguntas. Muchas veces no avanzamos más allá de tal vez medio versículo, pero simplemente pasamos un buen rato y tenemos compañerismo. Recuerdo a un querido anciano diácono, supongo que lo era. Él ya se ha ido a estar con el Señor, así que puedo compartirlo ahora. Y en ese momento todavía nos estábamos reuniendo en una de las universidades aquí en Oklahoma. Solo un viejo piso de madera y escritorios de madera para estudiantes. Y él dijo, ya sabes, Les, hay un compañerismo más dulce en este viejo salón de clases de la universidad que nunca he disfrutado, incluso en mi propia iglesia. Y él dijo, amo mi iglesia, amo a mi pastor, pero dijo, simplemente no tenemos el compañerismo que tenemos en estas clases. Bueno, me gusta pensar que es porque cuando tienes una clase entre semana como la nuestra y no hay lealtad a una organización local como una iglesia o algo así, y si vienen un día de semana es porque aman el libro, no es porque quieran escucharme, sino que tienen hambre de la palabra. Y cuando metes a los creyentes en el libro vas a tener compañerismo. Eso es parte de ello. Y así que siempre animamos a la gente, si estás en el área, sí, únete a nosotros en una de estas clases entre semana, porque realmente nos divertimos. Está bien, entonces continuemos justo donde lo dejamos. Y eso fue en Mateo capítulo 26, en nuestro último programa. Y vamos a llegar justo al punto donde nos detuvimos con Judas en el versículo 50, donde ahora lo traiciona, y ese gran número de soldados que han venido con él han intentado arrestarlo, y uno de los otros relatos, por supuesto, lo deja tan claro, que todos fueron derribados hacia atrás, simplemente por el poder de la voz de Cristo. Pero de todos modos, voy a seguir ahora, a través del capítulo 26, a través de su juicio simulado, y por supuesto a la negación de Pedro. Pero creo que quiero revisar otro versículo. Lo tenía justo antes de que las cámaras comenzaran a grabar. Sí, estaría en el capítulo 27. Tenía miedo de que me estuviera pasando. Pero después de que cubramos la negación de Pedro y el canto del gallo, entonces, no, había un versículo, lo sabía, de vuelta en el 26, lo siento. Sabía que lo estaba pasando por alto. De vuelta en el capítulo 26, todavía están allí en el jardín y Jesús está hablando. Baja al versículo 55 y 56, y en esa misma hora Jesús dijo Jesús a las multitudes, han salido contra mí como si fuera un ladrón con espadas y garrotes para atraparme. Me senté a diario con ustedes enseñando en el templo, no me han apresado, pero todo esto se hizo. Ahora Jesús sigue hablando, recuerda, pero todo esto se hizo para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Todo lo que se había escrito anteriormente tenía que cumplirse, de lo contrario, las escrituras perderían su eficacia.
Pero ahora la siguiente declaración es lo que quería que vieras. Entonces, todos los discípulos que lo abandonaron, huyeron. ¿Lo entiendes? Corrieron, asustados como conejos. Pero ahora aquí está el punto que quería hacer, y por eso quería asegurarme de no pasarlo por alto. Estos mismos hombres, después de la resurrección, no tenían ese miedo. ¿Qué hizo la diferencia? El poder, la resurrección. Ahora, si no recuerdas nada más de esta media hora, recuerda eso. Fue el poder de su resurrección lo que transformó a estos hombres, conejos asustados, a hombres que se enfrentaron a Roma, se enfrentaron a los gobernantes de Israel. Todo gracias al poder de la resurrección. Ahora, probablemente llegaremos a eso en el próximo programa, cuando Pablo escriba a los filipenses en su pequeña carta, que yo pueda conocerlo, y el poder de su resurrección. Y ves, ahí es donde está todo en esta era de gracia. Ahora, antes de eso, ves, la resurrección ni siquiera se ha mencionado. No es parte de ese evangelio del reino, pero se convierte en la misma base de donde estamos hoy. Y cuando la gente me dice, bueno, escuché a un tipo o he tenido un maestro de escuela dominical, y te sorprenderías de cuán a menudo escucho esto, que pueden creer en su ministerio terrenal, pueden creer en sus milagros, pueden creer en su crucifixión, pero tienen problemas, como se dice a menudo, pero tienen problemas con su resurrección. Bueno, ahora, queridos, si tienes un problema con la resurrección, vas a tener un problema para entrar en la gloria. Lo diré claro, porque a menos que puedas creer en la resurrección, no tienes salvación esta noche. Ahora, eso es todo. Ahora, eso puede ser exclusivista, pero yo no lo soy. Es la Escritura, pero se necesitó el poder de la resurrección para transformar a estos hombres. Está bien, ahora entonces, si vienes conmigo al capítulo 27, han pasado todas estas horas nocturnas con su juicio simulado. Y ahora lo llevan hasta el versículo 11 ante el gobernador, las autoridades romanas. Versículo 11, y Jesús estuvo ante el gobernador. Ahora piensa en eso. Solo piensa en eso por un momento. ¿Quién es Él? Él es el Creador. Y esto es lo que quiero enfatizar. Aquí tenemos al Creador de todo. El universo, tenemos al Creador de estos mismos hombres, que ahora están sentados en juicio sobre Él. Y ahí está, manso como un cordero. No dice una palabra. ¿Qué podría haber hecho? Una palabra. Y podría haber aniquilado toda la ciudad de Jerusalén con una sola palabra. Pero ahí estaba, ante ese gobernador. Ahora, cuando te das cuenta de que un satélite va de costa a costa, nunca sabes quién podría sintonizarlo accidentalmente. Y si algún gran líder gubernamental se detuviera en este programa en este momento, sabes que me gustaría hacerles entender. Aquí estaba Jesús ante esa autoridad romana, pero un día esa misma autoridad romana va a estar ante él, al igual que presidentes, reyes, senadores, jefes de corporaciones, los grandes hombres de este mundo. Déjame llevarte de vuelta a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20. Y estamos viviendo en un día de tanta incredulidad grosera, donde se burlan de este libro sin saber de qué se están burlando. Simplemente no se dan cuenta de lo meticulosamente. Y esto es lo que he tratado de mostrar mientras he estado enseñando desde Génesis. Cómo este libro entero ha sido tan sobrenaturalmente ensamblado que la inteligencia humana nunca podría haberlo hecho, y aún así se niegan a considerar esto. Pero aquí está ahora, en Apocalipsis 20, comenzando en el versículo 11, y esto será al final del tiempo y de la experiencia humana, y mientras estamos listos para entrar en la eternidad. Y vi un gran trono blanco, y a aquel que estaba sentado en él,
de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Y por supuesto la persona en el trono es Cristo. Versículo 12, y vi a los muertos, los pequeños y los grandes. Están ante Dios. ¿Ves la reversión ahora? Aquí en Mateo, Dios estaba de pie ante ese gobernador romano. Ahora, nunca pierdas de vista el hecho de que Cristo era Dios. Nunca dejó de lado su deidad. Él dejó a un lado su gloria, pero nunca su deidad. Y así Dios el Hijo estaba de pie ante ese gobernador romano. Pero, un día, a menos que ese gobernador se haya salvado, y no lo sabemos, de lo contrario, algún día va a estar ante ese mismo solo. Esta vez, Él va a estar en su papel como juez y el Dios Todopoderoso. Y los libros, versículo 12, continuando, y se abrieron los libros, otro libro, que es el libro de la vida, y así todos los grandes hombres de este mundo un día estarán frente a Él para ser juzgados y enfrentar su condena eterna. Está bien, ahora si regresan conmigo rápidamente al capítulo 27 de Mateo una vez más. La nación de Israel ahora está en juicio más que Jesús, por supuesto. Y comenzando con el versículo 15, y no voy a leerlo palabra por palabra, pero mientras ellos ahora claman que no quieren a Jesús, que quieren a Barrabás, Pilato sigue tratando de convencer a la multitud de que no encuentra nada malo en este Jesús. Y luego el versículo 24, cuando Pilato vio que no podía lograr nada, no podía ni siquiera empezar a dialogar con estos judíos, no lo quisieron escuchar. Y cuando vio que no podía lograr nada, sino que más bien se estaba armando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos frente a la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de esta persona justa. ¿Tú crees que lo es? No, no lo es. Pilato también un día va a estar frente al juez justo y va a tener que admitir, sí, podría haber hecho lo que no hice. Y así él se conduele, por supuesto. Y el versículo 25. Ahora, aquí hay un versículo crucial, especialmente en lo que respecta a la nación de Israel. Entonces respondió toda la gente, ahora recuerda, esta es una multitud judía, no gentil. Ahora, por supuesto, tenemos a los soldados gentiles, los romanos, pero la multitud allá afuera son judíos. Recuerda, es un día de fiesta, y Jerusalén está llena de judíos de todo el mundo conocido en ese entonces. Y entonces respondió toda la gente y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿No es asombroso? ¡Qué declaración tan horrible! Ahora, no solo estaban dispuestos a aceptar el castigo de la celda, sino que estaban dispuestos a pasarlo a las generaciones venideras. Y lo hizo absolutamente. Los judíos han estado sufriendo durante casi 2000 años y no ha terminado. De nuevo, tuve la llamada de un joven judío de Hollywood que ve nuestro programa y da cuenta de que el tiempo es corto, estamos cerca del final. Y yo dije, bueno, no tú, y él es un judío judaico, él no es un judío creyente, él es un judío judaico. Y yo dije, ¿no te das cuenta de los horrores que enfrenta tu nación? Él dice, ahora dice, no creemos que va a ser tan largo como tú piensas. Pero él dice, sí, sabemos que vamos a pasar por un día terrible y todo. Porque ves, rechazaron a su Mesías cuando se les ofreció en la primera ronda. Bueno, ahora, a medida que avancemos, entonces, en el versículo 27, los soldados del gobernador tomaron a Jesús. Ese es el versículo 27 del capítulo 27. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al salón común, reunieron a toda una banda y lo desnudaron, le pusieron una túnica escarlata. Ahora, todo esto se hizo, ves, en una burla despectiva. Y cuando trenzaron o colocaron esa corona de espinas, ahora, a menos que hayas estado en Israel y puedas ver ese árbol espinoso, o a menos que estés al tanto de algunos de nuestros árboles de langosta espinosos, supongo que se acercan, pero estas espinas eran enormes. Creo que la mayoría de ustedes aquí saben que incluso una espina de langosta, si te perfora la piel, duele
y tiene algo que actúa como un veneno. Bueno, de todos modos, esta corona de espinas era de esos espinos largos, y por supuesto, la presionaron bien sobre su cráneo, y cuanto más lo hacían sufrir, más les gustaba. Y luego le pusieron en la cabeza la corona de espinas y una caña en su mano derecha, se arrodillaron ante él en burla. Imagina al Dios creador. Se arrodillaron ante él y se burlaron de él diciendo, «Salve, Rey de los judíos». Le escupieron, tomaron la caña y le golpearon en la cabeza. Y después de que lo habían burlado, le quitaron la túnica, le pusieron su propia ropa y lo llevaron a crucificar. Y al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar su cruz. Y luego cuando llegaron a Golgota, es decir, un lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y cuando lo probó, quiso beber. Y le crucificaron. Verso 35, partieron sus vestiduras, echando suertes para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Ahora eso regresa a David en los Salmos. Echaron suertes sobre mi vestidura. Y en el verso 36, sentados le miraban. Es como si estuvieran viendo algún tipo de entretenimiento. Ahora, os voy a llevar de vuelta por un momento a Isaías. Capítulo 52. Isaías 52. Y bajamos hasta el verso 14. Isaías 52, verso 14. Ahora no fue solo el abuso físico lo que causó esto, como vamos a leer, sino que también fue lo espiritual. Porque quieres recordar, Dios está poniendo sobre él todo el pecado de la humanidad. Y así, eso junto con el abuso físico a manos de los romanos y la multitud a su alrededor, fue el resultado. Isaías 52, verso 14. Muchos se asombraron de ti, su aspecto, su apariencia estaba tan desfigurado. Ahora, mira esto con atención. Me alegra que esté en la pantalla. Quiero que la gente lea esto. Y su aspecto estaba tan desfigurado, distorsionado, más que el de cualquier hombre, y su forma más desfigurada, más distorsionada que la de los hijos de los hombres o que cualquiera haya experimentado antes. Ahora, quiero que tengan eso en mente, que esta fue la última imagen que sus seguidores vieron de él mientras colgaba en la cruz. Totalmente desfigurado, creo, hasta el punto de casi no parecer humano. Y la razón por la que quiero que recuerdes eso es que cuando el pobre viejo Mateo lo ve de pie y piensa que es el jardinero, creo que todo esto influye en por qué ella no pudo comprender a primera vista quién era realmente. Pero llegaremos a eso más tarde. Siempre estoy alejando a la gente y dejándolos colgando de un hilo, pero tal vez tengas una razón para eso. Está bien, regresa conmigo a Mateo. Y mientras lo crucificaban, versículo 37, pusieron sobre su cabeza su acusación escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahora, de nuevo, tienes que profundizar en los 4 evangelios para obtener la inscripción completa, porque los 4 te darán algunas palabras diferentes, y así algunas personas dicen, mira, las escrituras no son constantes, contradice. Pero si revisas los 4 evangelios, encontrarás que la inscripción completa, cuando las juntas todas, era este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Esa era toda la inscripción. Y aunque Mateo no da la inscripción completa, ni Juan tampoco, pero cuando las juntas todas, entonces lo entiendes. Está bien, versículo 38, entonces había 2 ladrones crucificados con él y todos conocen el relato de eso y cómo uno finalmente se volvió hacia él y reconoció quién era. Ahora, versículo 45, desde la 6ª hora, sin duda, fue colocado en la cruz más o menos hacia el mediodía, y la 6ª hora sería el mediodía, desde el mediodía hasta la 3ª hora, o desde el mediodía hasta la 9ª hora,
lo siento, sería a las 3 de la tarde. Así que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad sobre toda la tierra durante ese periodo de 3 horas. En ese periodo de 3 horas no hay registro de que Jesús dijera una sola palabra. Él colgaba allí, aparentemente, en silencio. Y fue solo después de eso cuando él ahora sale y dice en el versículo 46, alrededor de la 9ª hora, clamó con gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, la razón por la que estoy enfatizando este periodo de 3 horas, y de nuevo lo voy a dejar de lado por el momento, es porque quiero poder relacionarlo con uno de los actos del día de la expiación que sentí que se cumplió en estas 3 horas. Así que solo pon eso en espera y volveremos a eso en una lección posterior. Pero hay una razón por la que creo que estas 3 horas fueron silenciosas. La oscuridad cubrió toda la tierra, creo que probablemente toda la tierra. Por supuesto no lo sabemos porque en ese momento la población estaba centrada en el Medio Oriente y en el área del Imperio Romano. Pero de todos modos, baja al versículo 50. Cuando Jesús clamó de nuevo con gran voz, entregó el Espíritu, en otras palabras, por su propia voluntad, entregó su propia vida. A pesar de que Pedro en el capítulo 2 de los Hechos le dirá a la nación de Israel, ustedes mataron al Mesías. En otros aspectos de las Escrituras sentimos que los romanos lo pusieron a muerte, pero en realidad ninguno de los dos lo hizo. Nadie le quitó la vida. Él lo entregó por su propia voluntad. No podían quitarle la vida aunque hubieran querido, pero entregó el Espíritu. Y de inmediato, en el versículo 51, mi velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahora, mucha gente se pierde esto. Sé que tuve algunas personas que estaban estudiando esto en la escuela dominical durante la temporada de Pascua, y su clase simplemente no podía entender por qué el velo se rasgó y especialmente por qué de arriba hacia abajo. Bueno, pensé que todo el mundo sabía eso. Por el amor de Dios, me sorprendió que personas que han estado en la escuela dominical y en la iglesia toda su vida no supieran esto. Pero ves, el velo era esa parte en el tabernáculo y más tarde en el templo que separaba el santuario, la parte delantera de ese tabernáculo, en el que los sacerdotes ministraban a diario del Santo de los Santos, donde estaba el arca de la alianza, la presencia de Dios y la gloria Shekinah y todo eso. Y solo detrás del velo era donde Aarón, el sumo sacerdote, entraba una vez al año en el día de la expiación, que vamos a ver en una de estas lecciones ahora asociadas con todo esto, y solo una vez al año. Luego, después de que se construyó el templo de Salomón, ese velo era tan grueso y tan pesado. Creo que es Jesús quien nos da una indicación de que un equipo de bueyes no podría haberlo rasgado. Y sin embargo, el relato dice que se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Ahora, la razón, por supuesto, por la que las Escrituras dicen de arriba hacia abajo, es para demostrar que esto es algo de lo que los hombres no tuvieron nada que ver. Esto fue totalmente un acto de un Dios que hace milagros, que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, indicando ahora que el camino hacia la presencia de Dios se había hecho posible por su muerte. Porque el velo en simbolismo hablaba de su qué, su cuerpo de carne, y es ese sufrimiento del cuerpo de carne lo que ahora hizo posible que la humanidad pudiera entrar en la misma sala del trono del cielo, no solo a través del sumo sacerdote una vez al año, sino que, como enseña Pablo, ahora podemos entrar con valentía en la sala del trono gracias a lo que se ha logrado. Así que este velo era una indicación de que por el propio acto de Dios el camino se había abierto. Ahora, lo que siempre quiero que la gente entienda, por supuesto, es que inmediatamente, ¿qué crees que hicieron los judíos
Bueno, lo cosieron de nuevo y continuaron con su adoración en el templo, sin darse cuenta de lo que había causado que el velo se rasgara. Y así, a medida que la adoración en el templo continúa, luego en el libro de los Hechos, ese velo está nuevo. Pero de todos modos, estos son pequeños detalles que creo que muchas veces la gente simplemente pasa por alto, pero se rasgó de arriba hacia abajo. Y luego, como vimos en lecciones anteriores, en el versículo 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido o que habían muerto anteriormente resucitaron, salieron de los sepulcros, no mientras Él estaba en la cruz, como piensa algunas personas, pero después de su resurrección, porque tenía que ser el primero. Ahora, este es un mandato escritural absoluto que nadie había resucitado de entre los muertos antes de Cristo. Él es el primero. Y he señalado esto, creo, incluso en el programa, y sé que lo he hecho en mis clases aquí en Oklahoma, que cuando tienes personas que fueron levantadas de entre los muertos, como Elías y el hijo de la viuda, y en el ministerio terrenal de Cristo, o incluso el caso de Lázaro, eso no fue resurrección, eso era simplemente devolverle la vida a alguien, solo para que muere de nuevo. Pero la resurrección, tal como fue precipitada, si puedo usar esa palabra, por la propia resurrección de Cristo, abrió la puerta ahora a toda la doctrina de la vida después de la muerte, y tenía que comenzar con el Creador mismo. Y así estas son solo doctrinas básicas en las que tienes que apoyarte, que la resurrección nunca tuvo lugar hasta que Jesús resucitó de entre los muertos. Y inmediatamente después de su resurrección, para mostrar su poder, tomó el poder y para cumplir con las primicias, como se practicaba en la economía del Antiguo Testamento, ahora tienes a estos que son sacados de las tumbas del área de Jerusalén, y entraron en la ciudad santa, entraron en Jerusalén y se aparecieron a muchos. Ahora sé que la Escritura no nos dice que subieron a la gloria, pero tenían que haberlo hecho porque fueron resucitados. No solo fueron levantados de entre los muertos como Lázaro para morir de nuevo, y luego, por supuesto, eso cumpliría toda la idea de las primicias. Bueno, solo nos quedan unos pocos segundos, y entonces tenemos ¿qué debería decir? Tenemos la frustración de los líderes judíos, así como de los romanos. Se van a asegurar de que el sepulcro esté sellado, porque recordaron que él había dicho que después de 3 días resucitaría de entre los muertos. Y así que pusieron una guardia extra alrededor de la tumba, lo sellaron, hicieron todo lo humanamente posible para que los discípulos no pudieran entrar y robar el cuerpo y luego afirmar que había resucitado de entre los muertos. Oh, las frustraciones de los hombres simples, ¿Cómo piensan que pueden resistir a un Dios santo y poderoso y la gente no ha cambiado? Vaya, sabes, tenemos líderes mundiales esta noche que piensan que pueden decirle a Dios qué hacer allá en el Medio Oriente. Nunca funcionará. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.